Suave, un toque. Acabo de ver algo que mi cerebro no logra procesar. Estamos en la meca de los latinos. Pero es que si ya esta es una ciudad latina, el restaurante latino es como la concentración. Usted sabe que ahí van a estar indocumentados. Ahí dentro, aquí les voy a dejar una foto que logré tomar. Ahí dentro hay 3 policías comiendo con todos los indocumentados que probablemente hay ahí. ¿Qué es lo que sucede? Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en nada más y en nada menos que en Miami, la ciudad del sueño. Y hoy vamos a ver por qué es que es tan famosa esta ciudad, por qué vienen millones de personas todos los años. Es una de las ciudades más visitadas del mundo y además esto es carísimo. Entonces también vamos a ver qué tan caro puede ser un día por aquí. Pero no solo eso, también tenemos hoy un invitado especial que nos va a acompañar en este recorrido, el señor Julián. ¿Qué me dice, flaco? ¿Cómo estamos? Estoy motivado y estoy asustado también de ver cuánto vamos a gastar porque Miami se pone violento. Yo que estoy de aquí cerca. Da miedo, hay que tenerle cuidado. Aquí ya a la vuelta, ya uno va pasando $1, $1 y flaco, no hemos ni entrado. ¿Cómo se ha desarrollado Puerto Caldera, verdad? Yo veo que últimamente las caldosas en Punta Arenas están dejando un negocio grande. Sí, aquí están en $30 las caldosas ya. Sí, 30 está barato, yo creo. Bueno, bichos, entonces con el flaco nos vamos a entrar hoy en las calles de Miami a ver qué tienen para ofrecernos y a ver si nos alcanza. Yo creo que si sobrevivimos hoy. Vamos a tener que lavar los platos al puro final del día. Pero se sale. Se sale, obvio. Se sale. La primera misión del día para arrancar como se debe es ir a desayunar, pero no en cualquier lugar. Vamos a ir a desayunar en el restaurante de Nicky Jam aquí en Miami. Esta es una de las zonas con más opulencia porque en esta ciudad se estima que hay aproximadamente 38,000 millonarios. Pero yo creí que estábamos llegando a Miami. ¿Es esto Japón o qué es lo que sucede? Al parecer este carrito entrega órdenes. Es una parrilla argentina. ¿Qué podría pasar si se le pone al frente? No creo que pueda pasar nada malo. ¿Le irá a pasar por encima a Julián? Ah, la pucha, tiene autoridad aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, don Julián. No, que loco es, nos vamos a quedar sin trabajo. Que no inventen un robot que haga videos porque perdemos el brete, mae. Dímelo, papi, estamos llegando a la industria. Aquí hay una cafetería y por aquí está el restaurante. Primera impresión un poco negativa, Julián, tengo que decir, un poco negativa. No estaba Nicky Jam cantándonos en la entrada, así que le vamos a quitar un par de puntos por eso. Yo le quitaría más de un parcito, o sea, ¿cómo no va a estar él aquí a la par de uno cantándole al oído? Hasta el amanecer. Mínimo. Y tras de eso, llego y no está sonando Nicky Jam en el parlante. Ahora, uno de los puntos más vitales e importantes, ¿cuánto vale comer aquí? Primero nos olvidamos de los menús. Aquí si usted viene sin teléfono o sin internet, no entre, básicamente. Nos encontramos de entrada platos especiales de $28 cada uno. Eso, lastimosamente, está bien para hacer Miami. Pensé que iba a estar más caro. Nos encontramos cafecitos y batidos de $7, $14, hamburguesa de $29. La verdad es que se ve bien llamativo. Hay como cosas así bien cerdas, bien cargadas de todo lo que le hace daño al cuerpo. Unos waffles con frutas. Prácticamente todo está en $29 por lo que veo. Así que vamos a mandarnos, mira, la combi completa. Solo que esta no trae lo de la canción. Vamos a pedirnos varias cosas. Cuidado ahí, que cayeron los panqueques, que la verdad es una cosa impresionante. Yo esperaba algo diminuto por $29, pero creo que está, incluso podría decir, barato para hacer Miami y para que sea un lugar que es popular, que se puede aprovechar de que es famosillo para subir los precios. Vean el tamaño de esto, una cuarta más o menos a la redonda, frutas arriba, frutas abajo y azúcar hasta para regalar. El problema que tengo ahorita es que a esto no sé cómo se le entra, o sea, es tan grande que no sé si se comen los 2 pisos de un solo o qué. Es como partir un queque casi literalmente. Vamos a ver cómo está la cocina de Nicky Jam. Las cosas como son, está realmente muy bueno. Esta cremita está espectacular, los waffles están buenísimos, todo está muy rico.
Hay algo que me ha llamado grandemente la atención de esta ciudad de Miami y es que aquí usted se empieza a cuestionar ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está mal en mi vida? Que yo no tengo esta vida perfecta de andar en Lambo, en Ford Mustang, en Corvette, puros carros de lujo, gente guapa por alguna razón. La gente aquí es bonita, tiene cuerpos musculosos, come en restaurantes frente a la playa todos los días. Y es que basta nada más con cruzar la calle para encontrarnos con una de las playas más famosas de todo este planeta en el que vivimos, Miami Beach. Una playa que yo no sé si ustedes sabían, pero esto es artificial. Esto fue creado por el hombre. El mar no, pero toda esta arena blanca hermosa que ustedes ven, se la echan todos los años porque año a año se va, como que el mar va entrando más. Se cree que con el cambio climático va a llegar el momento en que Miami desaparezca porque está muy al nivel del mar, pero esperemos que hoy no sea ese día. Vamos a conocer la famosa playa de Miami, las casetillas y la vida perfecta que hay aquí. Quizás ustedes en algún momento por algún lado hayan visto estas casetillas que se encuentran en la playa de Miami. Resulta que aquí lo que hay son salvavidas. Es gente que está cuidando a todas las personas que se están bañando en la playa. Ahorita es temporada baja, entonces no hay demasiada gente, pero en temporada alta esto es una locura. Cientos de personas ahogando, no mentira, cientos de personas bañándose por ahí y todas las casetillas son diferentes. Hay un montón a lo largo de toda la playa y todas son diferentes, diseñadas por un artista. Este lugar es demasiado limpio y además invierte demasiado en seguridad y personal para la playa. Vean el montón de patrullas que hay por aquí. También hay policías encubiertos. Me he encontrado carros que no tienen señas de policía, ni luces, ni nada. De hecho, Julián, huevón, ¿qué pasó? Silencio. Ando como un baño público, pa. ¿Cómo? Sin papel. Encontramos la meca de los cuerpos aquí en Miami. Aquí es donde la gente se pone. Pero mamá, con razón hay tanta gente musculosa. Si el gimnasio es abierto en la playa, es gratis. Aquí es justamente donde se graba $100 al que aguante más dominadas, más push-ups. Vamos a retar a alguien, por supuesto, con nuestro físico de hierro. Hay un saco por si usted anda ganas de ponerse violento con alguien. Le mete aquí un 2, 3 o si no, se agarra de aquí y empieza a hacer aquí. Véanlo. 1, 2, 3. Y el que me diga que están mal hechos, cuidado, cuidado. Me imagino que así, ¿no? Sí, puede ser. De verdad, esto es un gym completo. Aquí hay barras, hay pesas. Hay aquí un container lleno de mancuernas y de todo lo que ustedes necesiten. Eso está muy tuanis. Nuevamente la historia se repite. Estamos en Miami, la ciudad del eterno sol. Y se nos vino un aguacero. Aquí ando San Carlos encima de mí, Juliancito. San Carlos llueve bastante. San Carlos llueve 13 de los 12 meses del año. Lo único es que aquí en esta zona y en general en todo Miami, lo que es carito es la comida. Por ejemplo, ensaladas en $20, entradas en $18, langosta en $54. Pero ese no es el precio final. Hay truco dentro de ese precio. Hay que sumarle taxes y hay que sumarle, mi compañero Julián. Mi compañero, ya ahora sí sin bigote, qué dicha, man. Sin bigote, señores. Hay que sumarle los tips, la propina, que en Costa Rica, al menos en mi país, la propina es de un 10%, pero aquí antes nos pasó, que no les conté, en el restaurante de Nicky Jam, ya estaba incluido automáticamente un 20% en la factura. Eso lo hace. Yo, sin saberlo, pagué con la tarjeta y me dijeron, ¿quiere agregar propina? Un 5, un 7, y digo yo, ¡qué barato! Tírese un 5, me tiré yo botado. Tírate un 5. Tírate un 5. Al final di 25% de propina, o sea, estamos hablando que del costo de la comida me costó $25 más. Este compa me acaba de sacar una foto. Es muy rajado. ¿Por qué? Porque usualmente, obviamente, como es Miami, es una ciudad turística y obviamente le tiran de una vez al 20%, que el 20% significa que le dieron un servicio increíble. Que a usted le sirvieron el plato y le dijeron, qué lindo sos. Le limpiaron la cabeza. Sí. Un 20% cuando usted sale a comer significa chuletería. Algo muy bueno. Usualmente usted en Orlando sale a comer y paga un 12. Un 15. Espectacular. Y un 20 nunca he pagado yo allá arriba. Yo en la vida he pagado un 20 de propina y ahí ya estaba automático en la factura. No se podía decidir si sí o no. Era el 20 más lo que usted quisiera agregar. Pero lo que la gente no sabe, ahí es donde usted tiene que levantarse, es que nadie se lo dice. La factura viene y dice servicio agregado o el precio por servicio, pero nadie se lo dice, le estamos metiendo un 20, sí. Sino que le dejan la cuenta y le traen los billetitos de $1. Pim, 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 para que usted...
Eso es lo que les digo. Toretto anda aquí en Miami. Sí, entonces tienen truco los restaurantes. La comida realmente sale bastante caro. Salir a almorzar, a cenar, porque usted tiene que sumarle todos esos costos. En la ciudad de Miami se estima que aproximadamente el 80% de los habitantes son latinos. Aquí usted puede sobrevivir perfectamente solamente con el español. No es necesario que en Estados Unidos, en esta ciudad, usted hable inglés. Entonces existen soditas como esta. Por ejemplo, esta es una sodita nicaragüense, centroamericana, le diría yo, porque venden lo que consumimos allá por todo lado. Yo quiero que ustedes pongan atención. Aquí tenemos gallo pinto en los Estados Unidos. Gallo pinto, plátano maduro, chuletón. Madre, vas a usar tortilla. Huevito frito. ¿Esa es tortilla hecha? Tortilla palmeada. Eso es tortilla palmeada. Eso es una tortilla con quesillo nicaragüense. Vea, sin faltar el respeto, Nicky Jam. Dígale el precio para que la gente se dé cuenta. La mitad. Este gallo pinto nos costó $14. ¿Cuál Nicky Jam? Ni qué travesuras, ni cuál travesura es lo que andamos haciendo nosotros aquí. $14 vale un gallo pinto completo aquí en Miami. Suave, un toque. Acabo de ver algo que mi cerebro no logra procesar. Estamos en la meca de los latinos. Pero es que si ya esta es una ciudad latina, el restaurante latino es como la concentración. Usted sabe que ahí van a estar indocumentados. No, y es una realidad que tal vez de los 80% que dijo usted de personas que hablan español, un 40% pueden ser indocumentados de verdad. Pero aquí les va. Ahí dentro, aquí les voy a dejar una foto que logré tomar. Ahí dentro hay 3 policías comiendo con todos los indocumentados que probablemente hay ahí. ¿Qué es lo que sucede? Ok, esto yo lo había dicho alguna vez en uno de los videos míos, pero hay un pensamiento que no sé cómo se va a tomar esto que voy a decir, pero es erróneo. Ahí viene el vergazo. Viene un vergazo. Hay un pensamiento, yo sin problema lo digo, yo soy indocumentado, yo no tengo papeles, pero hay un pensamiento erróneo que creen que la policía anda persiguiendo al inmigrante, que la policía anda, vea, la policía está ahí literalmente. Sí. Y a mí me ha parado la policía en carro sin tener papeles y nunca nadie me ha dicho papeles. Me han preguntado por licencia y pueden ver de que soy indocumentado. Mi licencia de hecho dice, pero no real ID, es una licencia, no vamos a agarrar una foto de mi licencia, pero significa que no tengo papeles americanos o no soy una persona de Estados Unidos. El gringo, el policía no lo anda buscando usted por ser indocumentado, anda buscando a la gente que anda cometiendo delitos. No estoy invitando a la gente que se venga ilegal, pero lo estoy invitando a que se porte bien si está en Estados Unidos y cuide el país donde lo adoptaron de alguna manera. Qué bonito, qué hermosas palabras. Un aplauso para Julián. Bueno, macho, hay algo muy importante que no les he contado aquí en los Estados Unidos y es que desde que aterricé, desde que toqué tierra, desde que el avión llegó, he tenido internet para todo lo que necesito porque ando usando el servicio de Hola Fly. Con Hola Fly ustedes simplemente se meten a la página que les voy a dejar aquí en la descripción, buscan el país que ustedes van a visitar y por ahí les van a aparecer todos los planes con los precios de cuántos días hay en más de 200 destinos en el mundo, en más de 70. El internet es ilimitado y además usted lo que compra es un eSIM que le llega al correo. Ya usted se olvida de andar buscando chips físicos, de buscar los mejores precios. Ahí le aparece cuánto es, lo compra, llega al correo un QR con el que usted instala su eSIM y listo. Ya desde que aterriza viene conectado a internet. Así que aquí en el link de la descripción les voy a dejar un 5% de descuento que también se los van a aplicar si usan el código ArayaVlogs para que aprovechen a la hora de viajar. Punto muy importante, ¿cuánto vale hospedarse específicamente aquí en Ocean Drive? Que es uno de los lugares más populares de todo Miami. Tenemos al puro frente de la playa, esto es lo más popular que hay. Aquí es donde pasan los Lambos, Anuel, Karol G, Bad Bunny, pasan por aquí. Entonces, ¿cuánto vale hospedarse en el mejor lugar? Pues aquí el hospedaje, amigos, está más barato que en Haití. Ese es otro tema, pero venimos saliendo de allá, entonces lo tengo bien fresco. Increíblemente, yo creí que me iba a costar la vida, que me iba a tener que quedando aquí acomodando camas, pero no, están como en $100 la noche para 2 personas los hoteles por aquí y hay Airbnbs más baratos. Aquí es bien normal encontrarse carros como este en la calle, pero pasa lo siguiente, muchas veces estos carros o son rentados, porque aquí existen rentacars en los que usted puede rentar un Ferrari, un Lamborghini, un Mercedes tope, o puede ser completamente a crédito. En Estados Unidos el crédito es una locura, ¿sí o no, flaco? Aquí es muy
muy rajado, pero aquí nada es de nadie. Obviamente, a lo que me refiero es que todo el mundo... Obviamente Trump tiene sus cosillas. Trump tiene 24 de esos. No, lo que pasa es que básicamente todo el mundo compra todo a crédito. ¿A qué me refiero? Que obviamente, posiblemente, cuando usted ve a alguien que anda en su Mercedes, obviamente es porque el crédito le da, pero no de él, es del banco por el momento. Entonces, mucha gente se mueve de esa manera y por eso es que se ven tantos carros, porque hay un crédito muy elevado para gente con ingresos. Obviamente, este carro no significa porque usted tenga un buen crédito. Pues este es un carro de $300,000, digamos. ¿Cuánto es eso? Un cuarto, un poquito más de un cuarto de $1 millón. Son como 160 millones de colones en Costa Rica. ¡Qué chico! Pero obviamente hay gente con mucho dinero que lo puede tal vez comprar cash, pero si usted tiene un buen crédito, un buen ingreso al mes, de una vez tome su Lamborghini Urus. Y vámonos. Ya les hice un video acerca de que la policía me dijo que probablemente me habían robado el carro, un carro que había rentado, todo por un error, por no ver un rótulo de estos. Así que todo está detallado en el video anterior, que se los voy a dejar aquí abajo en la descripción si no lo han visto, pero para que también quede en este video que estamos haciendo de Miami, tengan muchísimo cuidado si rentan un carro, en dónde parquean, y si solo van a andar por el Ocean Drive, si solo se van a mover aquí por los barriecitos más populares, anden en Uber. No es necesario rentar porque les va a salir carísimo y es un dolor de cabeza buscar dónde parquear y cuidarse con todas las reglas. $10 de gasolina ahí, por favor. ¿Cuál he hecho? Póngale Plus W. ¿Qué carro tiene usted? Amigos, llegué yo a echar, bueno, llegué yo como que si fuera yo. Llegamos a echar gasolina y me quedo yo dentro del carro normal. Le digo a Julián, ¿y qué pasa aquí? ¿No atienden aquí o qué? No, aquí, bueno, ahí estamos donde sí lo atienden, pero aquí usted tiene que bajar a echar su gasolina, flaco. Básicamente usted trabaja para la gasolinera. Ah, tontos, y se ahorra la persona y se la mete más caro, obvio. Pausa. Pero, ¿sabe un momento? Lo que este man no sabe es que, por ejemplo, no puedo echar la gas, tengo que ir a pagarla adentro. Le digo, póngame $20 a la máquina 1. Y entonces me ponen allá $20 y se me activan aquí. Es como comprar fichitas. Sí, vamos a comprar unas fichas. A ver cómo es la cuestión. Vean este bebé. Aquí adentro es donde se compra la gasolina. Usted la compra aquí adentro y la echa por allá afuera. ¿Cómo está? ¿Cómo me dijo usted? ¿Cómo está la cuestión? Es como entrar a una pulpería. Eso es una pulpería, Es entrar a una pulpería. Eso es lo lindo en Miami, que no, o sea, ningún otro lado que yo he estado, tal vez Texas debe ser así, pero aquí vean nada más, o sea, varas en español y varas como sí, confitillos y cosillas así, no supermercados grandes, sino que es literalmente una pulpería. Una pulpería esta vara, o sea, allá en Orlando sepa lo que es ir a un supermercado más cercano, a la bomba, casi la mayoría, todas las bombas aquí tienen un mini super. Me puede dar $20 en la máquina 1. Ya hay $20. Si alguien llega, se lo gana. Ese me puso $20 y cero conversación. Me hizo así, chao. Ni siquiera le dijo chao. No, el maje. Vayas. Entonces, digamos, si alguien llegara antes que usted y tiene un galón, lo gana. No, porque tendría que mover la máquina, el carro. No. Bueno. Oh, sí. Bueno, no, porque lo voy a ver yo soy de Zampa. ¿No? Entonces, digamos, usted saca aquí, le pone 87 y ya usted básicamente ya aquí se vuelve un trabajador. Sí. Eso. Nada más aquí le pone aquí. Y usted nada más se queda aquí a la par, él llena solo. Y hace así este mate y usted nada más. Ese toque es fundamental para que el carro se llene. Usted no se para así, el carro no se va a llenar. Muy importante ver los números. Y muy importante, este es un toque legendario. Cuando ya va a llegar a los números finales, al 20, usted se queda viendo de que llega a 20, de que no le roben unos centavos. Entonces usted se queda viendo ahí. Pero tiene que verlo así, con esta cara, con este hache. Para que la máquina se intimide, porque sí, si no... Le echa 16. Si no, sí, tiene toda la razón del mundo. Ahí va llegando ya. Está en lo correcto. Ya le va frenando. Ella ahí ya no va, ¿ok? Ya quiere echar menos. Vea, ya va lento, Vea como que no quiere, vea que le va a echar. Esos números como que no quieren avanzar, cada vez que está más así. Se arrepiente. 20, papá, muy bien. Honestos. La gasolina aquí en Miami, que es un poco más cara de lo normal por ser una zona turística, está en 80 centavos el litro aproximadamente, que son como 460 colones el litro de gasolina regular. Miami, además de ser un lugar sumamente turístico, se caracteriza porque la gente viene a comprar a los outlets, cosa que vamos a ver más adelante, pero específicamente en el lugar que estamos, no son los outlets. ¿Se da cuenta usted que va a venir a gastar cuando el parqueo luce de esta manera?
manera. ¿En dónde estamos? ¿A dónde nos trajo, flaco? Este es el Designer District, ¿verdad? Así se llama. District, Designer Reason. No, yeah. pero la vara, aquí están todas las marcas caras. Prada, Gucci, Louis Vuitton. Báltico. Más bien. Eso. Araya Black. Todo lo caro, Araya Block. Todo eso se encuentra aquí básicamente. Y carros de gente que no le echa agua al champú. Vamos a ver exactamente en ese momento de qué nos ahorramos. Eso. Para ir entrando en contexto de a dónde estamos llegando, aquí hay un Audi, un Porsche, una Ranch, un Maserati, un Lamborghini Urus. Nada más de contexto. Nada más de contexto de que estamos llegando a San José VIP Premium. Maya, hasta que me vea. Toca como enderezarse, ¿ah? Julián, pero por si acaso usted no apoya la gasolina, aquí hay dos Tesla para elegir, rojo o blanco. Así es como cuando usted llega después de la Cali, modo automático, se maneja solo. Eso, exactamente. Ahora sí, así está la jugada. Este es como un bulevar en el que usted se encuentra Dior, se encuentra Louis Vuitton, Valentino, Bulgari, relojes que perfectamente se podrían cambiar por una casa en la playa, con los que usted perfectamente le podría decir a alguien, compa, le doy un reloj y dos rojos por su casa. Y ahora, si ustedes se preguntan quiénes son el tipo de personas que vienen a comprar a estos lugares, pues vienen a comprar personas que acaban de negociar un país, estaban negociando si vender Belice o comprar Guatemala, y ya viene gente de más nivel, personas que usted ve por aquí analizando si comprar Europa o vender Asia. Está muy tuanis esto, incluso hay obras artísticas. Por ejemplo, nos encontramos esto que es como un tipo de esfera a la que le salen círculos. Esta figura por aquí que también debe de valer más que mi casa. Y aquí sí es la meca de las tiendas. Por ejemplo, esta tienda que ven aquí, Hublot, vende relojes de $100,000, 50 millones de colones, de ahí para arriba. La situación es la siguiente, yo con las ganas no me voy a quedar. Me podrán echar, pero de mejores lugares me han echado. Entonces vamos a entrar a la tienda Louis Vuitton a ver precios, a ver qué vale una jaquetcita, un pantaloncito, unos zapatos. ¿Cuántos meses de trabajo? ¿Cuántos años de vida? Hay que darle duro para comprárselo. Aquí cabe mencionar que la puerta está abierta. Es el primer lugar en el que la puerta está abierta. Razón, como que a que pase. Sí, lo están invitando a pasar. A usted específicamente. Vea, hay un osito de peludo. Eso. El marketing está raro, así como que... Rosalía. Vamos. Entramos, se logró, no nos echaron. Siempre anduvieron detrás de nosotros. Probablemente teníamos el perfil de alguien que podía echarse algo a la bolsa. De cierta manera nos prejuiciaron. Usted me está... Siento yo. ¿Usted cree que este man me está diciendo algo raro a mí? tal vez tenía la pinta yo, nada más. Pero no, o sea, creo yo que de viaje nos prejuiciaron. O sea, no, el man... Siempre alguien siguiéndonos. El man andaba así. Sí, pero pegado. Siempre alguien siguiéndonos. Y por otra parte, ya describiendo la tienda, lo más barato que se podía encontrar, por ejemplo, eran unas gafitas de $700. Eran las gafas más baratas. El salario normal base de un mes. Las tenis de $1,400 para arriba. Son bueno, como... depende de dónde esté viviendo, $700 al mes. ¿Quién sabe? ¿En Colombia cuánto es un salario normal? Sí, no, yo estoy hablando de Costa Rica. Mae, es que qué duro. O sea, puede que sean hasta 2 salarios base dependiendo del país. Tenis de $1,400 la más barata. Pero cabe recalcar una cosa importante. No es porque el hecho de que sean cosas caras y que uno quiera decir, uy, no, nada que ver. La ropa es fea. Es que está feo. O sea, hay que ser sinceros. Los colores raros, la ropa... había ropa hasta deshecha. O sea, como que el hecho de la ropa era que se vea vieja y uno como... Lo estoy comprando nuevo y viene viejo. O sea, no, de verdad hay cosas que cuando uno entra a esas marcas de diseñadores uno dice, ¿será el propio? Como que ellos dicen, no entiendo. Sí, no, la verdad no es porque sea cara y no la podamos comprar. No es porque nos duela. Exactamente. No es porque nos duela en el corazón. No es porque no podamos comprar unas gafas de 700. Es que la ropa está fea, la verdad. Es raro. ¿Usted logró tener imágenes o nada de ahí adentro? Pucha, les voy a dejar, igual les están apareciendo fotos. Si hay de la ropa ahí la van a ver. Feo. Veníamos normal caminando por la calle de un barrio cuando de repente nos encontramos una biblioteca un poco extraña. Hay varas que en Miami que uno no sabe que pueden ser, ¿verdad? Un poco trambólica. Hay una puerta aquí y usted le puede decir a su amada, a su novia, voy a la biblioteca, que no abre. Y además esta luz roja le da un toque como de cuidado. Cuidado donde nos estamos metiendo de verdad. Cuidado donde va a abrir. No, este caballo tocándolo. ¡Hay pan! Upe.
Ay, ¿qué será esta vara, abuela? Yo creo que así es justamente como empiezan ¿Son las libros de malas verdad? historias. No, yo creí que era adorno. Son libros de verdad. The Real Downtown. My. Así es como empiezan malas historias. Y por un andar de... Y en Estados Unidos, En justamente. Estados Unidos. Ya estamos aquí en propiedad privada, en cierta manera. Tiene un código, ¿cuál será? 6666. ¿Será? Ah, no, ya no, mejor no hagamos todo. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Creo que es el primer video que grabamos oficialmente completo en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuéntenme a ustedes qué les pareció todo lo que nos encontramos en Miami. ¿Qué más les gustaría conocer de esta ciudad? Y gracias al señor Julián el Flaco, que se los presento rápidamente. Julián es un tico viviendo en Estados Unidos básicamente y cuenta de todo para que le caigan ahí. Flaco, le meto de todo un poquito y ya, sin hablar mucho de mí, un día cansado y de verdad una locura. Pucha, man. sí. O sea, hicimos de todo, desde evoluciones de acá. Bueno, ya sabe la gente, o en ese momento no saben. Todavía no. Más Ah, no, sí. ¿Saben En el o no? anterior. Sí, ya saben. Ya saben. Mae, de evoluciones de carros. Toda la evolución del comida. carro en la mañana. Bueno, mañana espero un día más pichudo todavía. Un balde de azúcar en la mañana. Nicky Jam se volvió loco, va a mandar a diabetes a todo el mundo. Les Así- está reventando, sí. De verdad, mil gracias por darme el chance de estar en este video. Y ojalá venga una colaboración más adelante. Ojalá en otro lado de Estados Unidos. Claro, no, ahí está el canal de Julián en la descripción para que vayan a ver el contenido que sube Juliancito. Espero que hayan disfrutado el video tanto como nosotros. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y besitos de alguien que hoy se metió un quintal de azúcar en el cuerpo.